7:30 de la tarde de este viernes 5 de febrero. Vamos con el último bloque de No Sonora. Lo tenemos a Rodri. 23 grados. Rodrigo Molina. ¿Cómo le va, Rodri? Bajó bastante el temperatura. Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo, ¿no? ¿Sabés lo que estamos hablando recién, Rodri? Están muy risueños ustedes. De la vida y el triste final. De ese gran canal de YouTube. Que Juan lo consumió entero y nos estaba contando que tuvo un problema de copyright. Sí, está con un problema de que le están copiando el contenido. Sí, muy triste. Como un procedimiento que parece que en YouTube se hace bastante. ¿Será el triste final del triste final? Amenazó con cerrar el canal. Amenazó con cerrar el canal él. En un posteo, ¿no? ¿Lo viste, Rodri, ese posteo? Sí, lo vi. Sí, en la campanita ustedes, ¿no? De eso. Hay un canal que es coreano. Sí, que es medio un bot, ¿no? Que le copia el contenido, entonces está preocupado. Hay boicot en YouTube, es boicoteo. Qué bárbaro YouTube, ¿no? Pero qué gran canal, cómo le encontró la beta. Gran canal. Esa música que te destroza, ¿no? No, y bien contado, con compromiso, no está burlado, es brillante como el contenido. A mí me gusta la marca registrada esa de, por ejemplo, yo soy, no sé, Martu Zubiri. Sí. Y arranca, Martu Zubiri nació Juan Martín Zubiri. Me encanta que te tira el nombre real. Completo. Sí, porque aparte como él agarra gente de otra época, era muy común cambiarse el nombre en otras épocas. Claro, el nombre artístico. Todavía te lo permiten, ¿eh? Cuando te registras en la Asociación Argentina de Actores podés poner. Yo evalué cambiármelo. No me hubiera ¿Cuáles serían las opciones? No, me hubiera puesto otro apellido como... ¿Cómo cuál? No sé, o el de mi vieja, como para no usar el de mi familia paterna, no sé. Escurra Medrano. Sí. Un Mauro Z. Sí, claro, una cosa así. Bueno, Rodri, ¿cuántas nominaciones metió en Netflix? ¿30 y algo? No sé, un montón. Vi una de las películas que está nominada, el juicio a los 7 de Chicago, que me parece un peliculón. Muy buena, sí, me gustó. Está muy bien la película. Buena. Aaron Sorkin, como siempre. El número uno. Un tipo que me gusta esa cosa de que es un anticultura norteamericana contándote la cultura norteamericana. No sé si se entiende. No, y en un gran momento, ¿no? Para hablar de esos temas. Me parece que la era Trump visibilizó un montón de cosas. También se hizo mucha mierda por hacer. Obvio. Pero me parece que aparecieron un montón de historias en función como de dar la batalla cultural contra un gobierno. No era que tanta ficción. No, claro, muy real. Contra un gobierno que era claramente racista, como casi abiertamente, ¿no? Casi abiertamente, bueno, en todo sentido, sí. Lo que se podría decir un retroceso en un montón de cosas o cuestiones sociales que se creían superadas en los Estados Unidos, ¿no? Y no, definitivamente no. Y bueno, veremos cómo será el futuro. Vamos a ver cuánto dura Biden también, ¿no? Porque está un poco grande Biden, ¿no? Sí. Hay que decirlo también. Ojo, Ojo con Kamala, ¿eh? Kamala es la Cristina de ellos. ¿Lo va a envenenar para llegar al poder? Es algo que me estuve planteando, ¿no? Lo del envenenamiento, pero digo, ¿se puede votar a un presidente tan grande? Igual los dos candidatos eran muy adultos. Lo que pasa es que con el sistema que ellos tenían fue medio como que no tenían otra figura para poner. Es que el sistema que ellos tienen, como lo terminan poniendo gente que ya tiene 25 años de carrera como senador, como... No, bueno, pero eso funciona en todos lados. Lo que digo es que el caso de ir en contra de Trump, que hizo una elección brillante también. Sí. Brillante, sí, es una gran elección. Pasa que como todo... Era la única figura, me parece que pensaron que podía hacerle un poco de frente. Como helado de limón tiene sus detractores o los que lo aman. Claro. Pero digo, un tipo de 78... No quiero ser gerontofóbico, pero un tipo de 78 años. ¿Ustedes hablan con gente mayor? Sí. En algún momento hablaron. ¿Lo ven con capacidad de estar tomar al mando decisiones del país más importante, o mejor dicho, el país que domina todo el mundo, que declara guerra, que tiene arsenal nuclear? El presidente de Estados Unidos, Rodri, tiene tanto poder. Para mí está bien rodeado. Es una cosa de mercado, no es como el que pone Estados Unidos tarjeta. se maneja mucho por unas reglas más económicas, ¿no? Me parece que ellos ahora tienen mucho problema interno porque
el vaciamiento como que se hizo estatal o la Yo creo que el gran mérito de Estados Unidos, mira cómo se volvió político. Mira cómo se volvió esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Rivadavia. Sí, Rivadavia. Todos varones. Yo creo que el gran acierto Rivadavia. es hacerte creer Estados Unidos que en realidad no es tan importante, que no está dominando el mundo. Pero en realidad lo está haciendo continuamente. O sea, todo lo que es entretenimiento. Por supuesto, claro. Todo lo que es cultura popular, todo lo que la clase, todo lo que se consume viene de ahí. Uy. Recién están hablando de Jeff Bezos, ¿no? Sí, sí. O sea, uno de los tipos más ricos del planeta, que creó Amazon. No llegamos todavía a esa parte. No llegamos, no llegaron a esa spoileé, parte. spoileé, porque Bueno. yo estaba todavía estaba haciendo el plan de negocio mientras manejaba. Ahí me quedé. Y mirá Disney Plus. Te pone cualquier boludez y ya lo tiene. En un segundo te creó todo un mercado. Mirá Netflix, mirá lo que quieras. Ellos están siempre generando, influyendo en tu vida de alguna forma u otra. Así que nada, más allá de lo político, o sea, en lo social. ¿Por qué nadie quiere la vacuna rusa por este lado? Claro, O todos bien. empezaron a hablar Iván de. Drago. O sea, como si Nunca estuviéramos olvidamos. en los años 80, ¿viste? Que la vacuna soviética. Y eso, o sea, es porque la influencia de ellos es tan grande que perdura a través de los años. Pero bueno, hablando de esos años, de los años 80, también nos vamos a situar en los Estados Unidos. Para ser más preciso, en el año 1984. Vos Para también hablar de esta caíste. docuserie Como linkea. de serie. Esta docuserie de Netflix que se llama Acosador Nocturno o Night Stalker, que es una gran docuserie de estos crímenes que va a sonar raro, ¿no? Lo que voy a decir, estos crímenes que me gustan, ¿no? Mejor dicho, estas historias que me gustan. Estos asesinos seriales que ellos han sabido cosechar también, ¿no? Porque no es casualidad que tengan tantos asesinos seriales, porque bueno, evidentemente hay algo en su cultura sobre eso, o que mejor dicho, que su cultura genera un poco esas cosas también. Y la verdad que me encantó esta docuserie de 4 capítulos que ya se puede ver en Netflix, son más o menos de 40 y pico de minutos cada uno. Y lo que yo quería destacar es por qué me parecen tan interesantes estas historias de que nos remontan a estos años, a los 80, que nos remontan al pasado. Mismo volviendo un poco a lo del juicio de los 7 de Chicago, es que hay una cuestión social totalmente diferente y no hay que irse muy lejos. Como diciendo, en los años 80 también pasaban cosas de ese tipo, o sea, tintes racistas, xenófobos. Y no solo eso, sino que también lo que hace interesante estas historias para mí, a comparación a los años de la actualidad o los últimos años, es que tenemos pocas pistas, ¿no? Hoy todo se puede resolver porque una cámara vio, una cámara de seguridad, el GPS, que un análisis de ADN, que bueno, encontraron una fibra, bueno, y bueno. Es como que hoy por hoy las pruebas abundan, ¿no? Si uno ve, qué sé yo, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, ¿viste? Vuelve Meloni, Prácticamente. Vuelve Meloni a La Ley y el Orden, Sí, con otro programa. Con otro programa nuevo, y con otra... Crimen organizado, creo. Crimen que se llama. organizado se llama, exactamente. Qué grande Dick Wolf, uno de los grandes de la televisión mundial, ¿no? Volviendo a por qué Estados Unidos nos domina, ¿no? Un tipo que hace cualquier programa y toda la gente lo quiere ver. Bueno, en los años 80, obviamente, la tecnología no ayudaba prácticamente en nada en estas investigaciones. O sea, ¿de qué se podían... Pinchar algún teléfono, Rodri, nada más. Creo que lo único que se puede Ponele, hacer. y si no tenías el teléfono, olvídate, no tenías nada, y la gente no tenía celular, o sea que no podía sacar imágenes o no había videos de una zona de un lado, no había tantas cámaras de seguridad, el ADN, bueno, no era una técnica tan específica, por decirlo de una forma, o sea, no estaba tan desarrollada, qué sé yo, podían averiguar, por ejemplo, de qué grupo sanguíneo era el violador, ponele. Y no mucho más. Sí. O sea, como que con esa pista mucho no tenían. Y bueno, qué sé yo, comparar una huella digital a mano con otra. Porque no es que ahora, viste, pones en un programa y bueno, esto pertenece o el reconocimiento facial, que tanto ha hablado también Gastón en su columna. Bueno, todo eso no existía. Y bueno, había que valerse de, básicamente, las investigaciones policiales
a la antigua, recorrer lugares, hablar con testigos y ver que alguien te tira un dato interesante, los famosos, como se dicen, retratos hablados, ¿no? De los dibujantes. Con el tipo dibujando con un lápiz al lado. Claro, sí, tal cual. Además, nunca se imaginaron en esa situación si alguno te dice, a ver, describí a alguien y para que el otro lo dibujo. Yo no sé, yo no sabría qué. Si dependen de eso, Mira, nunca era van a como un descubrir para chabón mí. medio como grandote, no sé qué es Como eso. grandote. Como una cara como de... tiene la... Y es genial que son iguales, ¿viste? Vos ves en la película el dibujo y es igual, y decís, ¡wow! ¿Cómo hizo, boludo? No sé, yo no podría describir a alguien como para que el dibujo sea fiel. Bueno, entonces, eso es lo que me gusta mucho de estas historias, ¿no? Creo que las hacen muy interesantes porque no está todo servido. De por sí son historias que no está todo servido, porque obviamente un tipo que asesina a mucha gente, un asesino serial, evidentemente algo de inteligencia tiene, o mejor dicho, mal usada, pero la tiene como para pasar desapercibido en algún punto y no llegar a ser encontrado, porque qué sé yo, cualquiera de nosotros va, asesina a alguien, a los 2 minutos lo encontraron. Sí. Rodri, ¿la serie se centra en un solo asesino o es cada capítulo habla de una historia diferente? No, esto es muy interesante porque es un solo asesino, un asesino serial realmente muy prolífico. Estamos hablando de mucha gente, mató como 20 personas, al menos que están probadas. También atacó a muchas otras o intentó asesinar a otras. Y también se lo acusa y se llega a la conclusión de que también raptaba niños y los violaba. O sea, las tenía todas, por decirlo de una forma. Las tenía todas y tenía la característica esta que se lo conoce como el acosador nocturno porque entraba a las casas de noche y tenía un modus operandi más o menos parecido a este. Entraba, agarraba a una pareja durmiendo, mataba de un tiro al esposo, digamos, y a la esposa la violaba y en todo caso la mataba o no. Y si tenía un nene, también lo violaba. O sea, más o menos era eso lo que hacía siempre, con una morbosidad tremenda. Y no le importaba tampoco las edades, como que era pedófilo, podríamos decir, violaba a un nene como si sin ningún problema, o una mujer mayor, hablamos de 80, 90 años, sin tampoco ningún problema. Era un perverso, realmente hasta un punto se cree que es satanista porque dibujaba también esvásticas, pentagramas. Y bueno, las tenía todas, realmente muy, muy terrible. Y lo loco era eso, que se lo conoce como el acosador nocturno porque atacaba, o se conocía sus ataques de hacerlo de entrar a las casas de noche. En una de Los Ángeles de los años 80, mediados de los 80, que estaba como en su cúspide de popularidad de alguna forma, era como un lugar muy lindo, muy soñado por muchos, se habían hecho los Juegos Olímpicos en esa época, lo visitaba el Papa, la Reina de Inglaterra, pero digamos que detrás del cartel de Hollywood, digamos, en los suburbios, en Los Ángeles más profundos, había un montón, una comunidad latina muy grande, una comunidad, digamos, extranjera muy grande, que obviamente no tenían tanto dinero, y había barrios bajos, y en estos barrios semibajos, podríamos decir, es donde este asesino serial trabajaba de alguna forma. Y era realmente, como te decía, muy prolífico. La investigación dura unos 150 días aproximadamente y ataca prácticamente cada 2-3 días. Era una cosa de locos, no lo podían agarrar. Lo que tiene interesante el documental es que no se centra directamente en el por qué este asesino hace esto. O sea, hay una breve explicación de cómo fue su infancia de alguna forma, y luego se basa directamente en la investigación, en la perspectiva del detective Gil Carrillo, así como lo pronuncian ellos, o Carrillo, y Frank Salerno, un detective que es con mucha experiencia, que ya había arrestado a un asesino serial, un estrangulador que había estado también en la zona de Los Ángeles unos años antes, y Gil Carrillo, que es un mexicano que bueno, estaba ahí había hecho carrera en el departamento de policía de Los Ángeles, y bueno, de repente logra trabajar con esta leyenda, digamos, de los detectives, que era Frank Salerno, en este caso muy particular, porque realmente él había hecho unas buenas investigaciones, había como detectado cosas muy interesantes respecto a cómo era el modus operandi de este acosador nocturno, y bueno, el tipo dijo, che, me parece que vos tenés que dedicarte a este caso, venir a trabajar conmigo, bueno, hasta en esta dupla. Y esta dupla es la que va a intentar
atrapar a este acosador nocturno, que vamos a decirlo, va a ser identificado luego como Richard Ramírez, o sea, era latino. Latino. Hay una Trump tenía razón. realmente un componente latino muy grande dentro de toda la historia, desde que uno de los detectives era mexicano y desde que el asesino era realmente un descendiente o latino o directamente que trabajaba en toda esa zona de California. Está muy bien eso, me parece muy interesante, es muy actual en algún punto también, porque uno habla de California y realmente está lleno de gente que no son norteamericanos, o sea, que no son estadounidenses y que tuvieron un papel central en todo esto. Así que la verdad que el documental, esta docuserie de 4 capítulos, de 40 y pico de minutos como dije antes, realmente es atrapante, a pesar de que es un caso muy muy conocido, que todos, más o menos los que nos gusta un poco las historias de los asesinos seriales, se conocen muy bien la historia. A pesar de eso, tiene esto de llevarte y de terminar cada capítulo con un pequeño enganche. Un enganche que decís, quiero ver el próximo. Y realmente está armado como una serie, para eso, para hacerte. Más allá de que mostrarte un montón de cosas que son, obviamente, la investigación pura y dura, está muy bien concatenado todo como para decir, no quiero dejar de ver esto. Que es una de las cosas que muchos al menos yo le criticaba a Carmel, ¿no? Yendo un poco a una serie también que dura pocos episodios y que trata sobre un crimen. Que muchos dicen, no, lo que pasa es que vos sabés la historia y entonces no te sorprende tanto. A mí me parece que lo único que falla en la historia de Carmel, en comparación con esta, es que si bien yo conocía las dos historias, en la otra, en Carmel no hay una cosa que me diga, mirá, tengo ganas de seguir viendo esto, está yendo para este lado, ¿qué podría pasar? Me va a sorprender con algo. Y en esta, que ya te digo, historia súper conocida, este asesino serial, a pesar de no conocer, tiene esos tintes, es como está el material, digamos, televisivo de enganchar al espectador, está muy bien hecho, muy bien aprovechado. Más allá de que todos conocemos, o más o menos casi todo el mundo conoce el final y cómo fue esta historia, porque imagínate, este asesino tuvo en vilos de los Estados Unidos durante un año aproximadamente, un poco más de un año aproximadamente, y la historia que todo el mundo conoce en los Estados Unidos, y bueno, si te interesan los asesinos seriales, es como uno de los más icónicos en algún punto. Ahí me suena, Rodri, me suena la historia de Ted Bundy también, que está... Claro que sí. Una bomba. Está a la altura de Ted Bundy. Sí, Ted Bundy es el más... El uno. El uno, exacto. Sí, el uno. Sí, es el uno. A los yankees les gusta mucho el de jefe. Hollywood, el que mató a la mujer de Polanski, que se me fue el nombre. Charles Manson, pero él no lo mató en realidad, fue la secta. Pero Ted Bundy tiene una vuelta de tuerca. Yo no la conocía cuando vi la serie, que es que se escapa de una prisión de máxima seguridad. Claro. Y sigue cometiendo asesinatos. O sea, Ted Bundy es, como dice, si hay que ponerle un ranking, es el uno. Y está ahí nomás, porque es impresionante todo lo que ocurre cuando lo agarran. Fue muy mediático el caso, obviamente. Primero porque de por sí era muy... podríamos decir que era tan morboso todo lo que hacía. La gente estaba muy, muy interesada en saber quién era el que hacía esto. Y después porque él tenía una personalidad muy atrayente. Igual eso pasa en todos lados, ¿no? De que cuando cae un asesino serial de repente empiezan a caer... Se vuelven como celebridades, sí. Se vuelve una celebridad. Él se volvió una celebridad, le llovían cartas de admiradoras, que uno no puede creer de que a un tipo que viola, mata, asesina, es capaz de violar nenes, asesinarlo, de hacer un montón de cosas, pueda tener gente que los excite sexualmente y que quiera tener una relación con él. A tal punto llegó, que esto no lo cuenta la serie, pero él se casa con una admiradora en la cárcel. Una cosa de loco. Tremendo. Pero Rodri, ¿viste el telefilm? Hay una película sobre él. ¿Sabes que no? Sí, la quería ver. Hay un telefilm de 2016, del 2000 algo. No es muy vieja, no es muy nueva.
No, la tenía ganas de verla. Porque es raro que no haya una película como icónica sobre ese caso, ¿no? Es verdad, es cierto. Quizás la que vos decís puede llegar a ser la película del caso. No la vi, no te sabría pero decir. Protagonizada por Brad Pitt. Generalmente... Claro. Esperaba como una cosa así, no como el de Zodíaco, ¿no? Zodiac Killer, ¿no? Como esa película. Bueno, Zodíaco es una gran película por sí, ¿no? Nunca la vi. La de Fincher ahí con Iron Man. Claro. Con Iron Man. Cuando era solo Tony. Cuando era el Tony. Así que, para hacer un resumen un poco de esto, volvemos siempre a lo mismo en algún punto, de que Netflix debe tener las mejores docuseries de todas las plataformas, ¿no? ¿Supera The Staircase esta? Porque no encontré superior a The Staircase, Mira, Staircase es una cosa, ya lo habíamos hablado en algún momento, si no me equivoco, acá. Creo que tuvimos unas Staircase es increíble. Para mí es la mejor. Staircase es espectacular. Es la mejor. Y no sé si llegaste a ver, Juan, la docuserie que hace la hermana de la víctima. Ah, no. Contando su parecer. Claro, porque ahí lo que tiene The Staircase es que está construida de manera que vos hay un capítulo donde le crees, al otro capítulo te parece que es el asesino, al otro capítulo decís no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que generar este tipo de docuserie, ¿no? El asesino de la escalera, ¿no? Muy interesante el documental. Que lo que tiene interesante también, que es el documental que está en Netflix, está pagado por el propio acusado. Claro. O sea, está armado, contrató a un productor de documentales, le ofrece... Pero el documental no lo deja bien parado a él. No. Digamos, lo deja muy en duda todo. Claro, eso es interesante, como no hay una resolución, digamos, de esa historia, es una historia muy, muy atrapante. O sea, la hace bárbaro. Muy atrapante. No es como Carrascosa que se quiso lavar las manos con Carmel. Claro. No, de alguna forma sí se lava, o sea, digamos, no lo deja muy mal parado. No, está todo su punto de vista, está desde su punto de vista, eso sí, el documental... Claro, lo deja comprometido porque justo... hay hechos que lo comprometen, pero no lo real es que no, el tipo se termina acusando a sí mismo, al final se declara culpable por una cláusula que tiene el Código Penal de Estados Unidos, para no irse a otro juicio, para ir a otro juicio. Ya estaba muy grande, no quería pasar por otro juicio, además ya estaba arruinado, porque obviamente, para los que no lo saben, la justicia en Estados Unidos funciona si uno quiere defenderse con un montón de plata, ¿no? Necesitas un montón de plata para presentar un caso. O sea, si te ponen un abogado defensor así de oficio, bueno, el juicio va a durar 15 minutos más o menos, pero si vos pagás un estudio hecho y derecho, te van a armar focus group para los para el jurado, hay una industria muy desarrollada. Te van a traer especialistas de todo tipo, para que uno que analiza la sangre, el otro, o sea, vos vas a presentar todos los testigos que vos quieras, pero para eso necesitas plata. En este caso Richard Ramírez no tenía esa plata, el juicio si bien duró bastante, él termina admitiendo todo, o sea, no tenía mucha vuelta con eso, y lo terminan condenándolo no a la silla eléctrica, sino a la cámara de gas. Pero viene como es en Estados Unidos, que el death row, o ¿viste? El pasillo de la muerte, puedes estar muchos años así, muchos años. Apelás hasta que te... Claro, apelás hasta que un día caes o no. Sí. Y él terminó, digamos, no y aparte tenía una gran ventaja, no era negro. Bueno, pero era latino. Pero sí, es verdad, eso es. Vamos a ser sinceros, ¿no? No es una maestría, pero es un posgrado. Claro, tiene razón Juan. Y él termina muriendo de cáncer, de un linfoma, en el año 94, los 50 y pico. En la cárcel, obviamente. En el corredor de la muerte, como le dicen. Digamos, para los que son muy impresionables, no se ve mucho realmente de lo que hacía él. Se nombra, se dice, a este le hizo esto, a esta le hizo el otro. Y lo que tiene, o sea, no es morboso por ese lado.
ya de por sí lo que cuenta es tan terrible que ya de solo escucharlo a mí por lo menos me causa una impresión muy grande, ¿no? Y otra serie que lo vamos a comentar en otro momento, que es muy parecido en algún sentido, es la del Destripador de Yorkshire, que está también en Netflix. Esto sucede antes y en Inglaterra. Puede haber un par de paralelismos ahí en ambas historias, pero acá la diferencia entre una historia y otra es la actuación de la policía, lo fundamental de cuando la policía más o menos actúa bien y cuando la policía más o menos actúa mal. O sea, el papel siempre es fundamental en las investigaciones. Uno cuando se plantea este tipo de cacerías, porque realmente es una cacería tratar de encontrar a un asesino de estas características. Sobre todo porque para los que están detrás de él es todo tiempo de descuento, porque cuanto más días pasan el tipo está a merced de su próxima víctima, porque es como que arrancan como una especie de, podríamos decir, de raíz, ¿no? Sí, de carrera contra el tiempo, ¿no? Se les activa el chip, decir, bueno, empiezo a matar, y cuando van zafando el tipo sigue, y bueno, es como que hay una especie de carrera que empiezan a armar, y bueno, cuando más se hacen tan famosos, digamos, los asesinatos, es como que hay que tratar de pararlo, porque si no se convierte en una masacre. Así que son dos historias que podríamos entrelazar en algún punto. La semana que viene puedo hablar del Destripador de Yorkshire, y vayan viéndola si quieren, así la comentamos también al aire acá. Así que bueno, no se pierdan Acosador Nocturno, me parece una gran docuserie. ¿Cuántos capítulos, Rodrigo? 4 capítulos. 45 minutos. Hermoso. Más o menos. Voy a decir, va a sonar horrible esto, pero te la comes en una noche. No, como hablamos todos. Hoy fue el día Se cerró. De las alegorías. Sí. De las alegorías. Así que es tremendo ver lo que la maldad en una persona, o la falta de empatía, puede lograr, ¿no? De llegar a cometer estos asesinatos sin mucha explicación, claro, simplemente porque algo no está bien en tu cabeza. Así que para los que les interesa, es realmente un caso emblemático y está muy bien desarrollado. A mí me gusta cuando hablan realmente los protagonistas, ¿no? O sea, sobre todo los investigadores, que a veces eso no se da tanto, ¿no? Porque el investigador tiene un papel fundamental en todo esto, o sea, los investigadores, y a veces uno no entiende cómo trabajan. Y en estos casos, mejor dicho, en este caso particular, uno entiende muy bien cómo estaban trabajando, cómo era la dinámica y cómo ellos sufren el día a día de esos casos. Porque obviamente cuando uno está tras un asesino serial que cada 48 horas comete 3-4 asesinatos, claro, uno está jugando una carrera que no tenés tiempo para descansar, no tenés tiempo para dormir, o sea, tu vida está atada a lo que está haciendo este asesino. Y eso está muy bien reflejado en este documental, el docuserie Acosador Nocturno o Night Stalker, acá de Netflix. Así que yo lo disfruté muchísimo, me parece una gran docuserie, y las recomiendo con énfasis, como suelo decir. Y seguiremos con esta clase de casos. Juan me tiró esa de la película, de live action, digamos. La película, sí, había visto que hasta había una película, no la vi. Hay que buscarla en alguna plataforma. Hay que buscarla, a ver cómo refleja esta historia. Muy bien. Bueno, cerramos el programa de hoy con la sección de Rodri Night Stalker. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. ¿Querés decir algo, Sergio? Porque estuviste muy callado esta sección. No, estoy muy atento acá. No, te retraído. A ver, ¿vas a verla? Sí, vamos a verla. Esta noche, a Rodri le hago caso. No hay NBA, ves esto. Siempre le hago caso a Rodri. Esta noche no ves NBA, ves esto. Si todavía no viste The Staircase, para mí empezá con The Staircase. Así se viene Toco y me voy. Staircase es droga, Es droga. Mala. Droguita, giladita. Viene Toco y me voy, que va a hablar del gran pase de Jalil Elías a San Lorenzo esta semana. Y de San Lorenzo, el sorteo de la Libertadores, que jugamos contra el ¿Cómo tercero. se va a llamar el torneo? Eso me saca no el se sabe sueño. Todavía. Liga Copa. Le vamos a poner Copa Matías Morla. Podemos poner Matías Morla. Sí, así se va a llamar Cuerpo Gestante. Cuerpo gestante. Copa Cuerpo Me Gestante. gusta. Buena semana para todos, nos vemos. Chau. Chau.